Amados del Señor, bendiciones, un abrazo enorme, fuerte, apretado. Un año que termina, un año que comienza precisamente con esta enseñanza. Y quería hablar de un tema que sé que va a movernos un poco. Antes de iniciar nuestra serie en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, quiero hablar de un capítulo específicamente en el libro de Romanos, esa carta magistral que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 12, esa que comienza la segunda parte de la carta. Unos versículos que nos mueven para reflexionar al principio de este año. Yo creo que este tipo de mensajes va a hacer muy bien a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestro caminar en Cristo en este tiempo. Urge que nosotros podamos reflexionar a la luz de estos mensajes que el cuerpo de Cristo está exponiendo, que servidores del Señor se están moviendo a predicar. Hoy, primera enseñanza de este año 2025, con todo el ánimo, con todo el empuje, la pasión, las ganas, la dedicación, con toda la emoción del mundo, hacemos esto para el Señor. Les pedimos, como siempre, sus oraciones por el ministerio en la iglesia local, acá en la comunidad cristiana de Los Cocuyos, por el ministerio en Radio Dinámica también y para sus radioyentes, en fin. Continúen orando por el ministerio. Doy gracias al Señor y bueno, vamos a tener una palabra de oración. Hoy estaré capítulo 12 de la carta de Romanos, esos primeros 12 versículos, pero quiero que pongamos el foco en el último, verso 12 de esta lectura. Antes y el título, ¿qué es lo que te diferencia? Este mensaje es para ti, que eres del cuerpo de Cristo, que te identificas como hijo de Dios, que eres siervo del Señor, que has decidido seguir las enseñanzas y las pisadas y las huellas del Maestro de Galilea. Este mensaje es para ti. ¿Qué es lo que te diferencia? Antes quiero orar. Padre, que nada se interponga entre tu mensaje y nuestro corazón para recibirlo. Antes, yo sé que has tratado con nosotros. Yo sé que tu Espíritu ha trabajado dentro de nuestra mente y corazón, silenciosamente, haciendo algo maravilloso para poder acercarnos a tu palabra. Señor, que podamos reaccionar favorablemente a la ministración de tu palabra. Yo sé que tú siempre estás dispuesto a hablarnos. Hoy vas a hablarnos, pero no siempre estamos dispuestos a escucharte. Que hoy podamos tener la disposición de abrir nuestros sentidos, de recibir tu palabra, de recibirla con beneplácito y que ella haga su efecto en nosotros. Que no vuelva vacía tu palabra, sino que haga un cambio, que nos hable, que nos inquiete, que nos mueva en el nombre de Jesús. Háblanos a través de tu palabra, a través de este siervo débil, frágil. Úsame, Padre, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y te doy gracias por este gran privilegio. En el nombre de Cristo, amén y amén. ¿Qué es lo que te diferencia? O dicho en otras palabras, en pregunta, ¿qué es lo que te distingue? O quizás, ¿cuáles son tus distintivos? ¿Hay alguna diferencia entre lo que el mundo está modelando, hablando, diciendo, pensando, argumentando, y lo que nosotros como hijos de Dios estamos diciendo, argumentando, planteando, debatiendo, pensando? ¿Hay alguna diferencia? ¿O ese pequeño hilo se ha disipado y ya hoy no hay diferencia? Porque la palabra habla de una actitud, de una disposición, de un carácter totalmente distinto, equidistante al carácter del mundo, al mover del mundo, de las sociedades, de las culturas. El Hijo de Dios está llamado a plantar una gran diferencia. El Hijo de Dios está llamado a plantar grandes distintivos que se divorcien totalmente de lo que distingue al mundo. De eso queremos hablar. Capítulo 12, versos del 1 al 12. En Romanos. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación
de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Verso 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que ha distribuido Dios a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, verso 5, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y aquí está el verso foco. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. 3 aspectos, 3 puntos que quiero tratar contigo este día y que el Señor hable a nuestra vida. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Alejandro III de Macedonia, el famoso Alejandro Magno, ese hombre que fue rey en Macedonia alrededor del 336 después de Cristo y un corto reinado de 13 años aproximadamente, llegó a ser una figura prominente de la antigüedad. Llegó a ser uno de los más grandes conquistadores, de hecho, una figura icónica en la antigüedad. Fue conocido así como el mayor de los conquistadores, un héroe, realmente. Citan que en cierta ocasión se le notificó a Alejandro que uno de los soldados se había comportado cobardemente frente a sus enemigos. Alejandro Magno se le acercó a este soldado que estaba temblando de pies a cabeza y le preguntó: ¿cómo te llamas? Esa fue la pregunta del conquistador de Alejandro Magno. Este hombre asustadizo le responde: Alejandro es mi nombre. En ese momento el rey queda taciturno, queda asombrado y le responde: Alejandro, ¿tú sabes que ese también es mi nombre? Pues bien, o cambias de nombre o cambias de actitud. Esa fue la respuesta del emperador. Y quizás esa es la pregunta que el Señor Jesucristo tendría que hacernos a nosotros. Muy probablemente. ¿Decimos ser cristianos y estamos viviendo como tal? ¿O tenemos otra vida totalmente distinta a lo que decimos ser? Porque si es así, vale la reflexión de Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno. O cambiamos de nombre o cambiamos de actitud. Pedro, el apóstol, ameritó un cambio de nombre, ciertamente, pero también ameritó un cambio de actitud. A partir de hoy te llamarás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Apártate de mí, Satanás. 2 oportunidades que marcaron la vida de Pedro. Y quizás nos toque también experimentar un cambio de esta magnitud en nuestra conducta. ¿Por qué? Porque es necesario que el nombre que tenemos corresponda con nuestra conducta. No sea que estemos llevando el nombre de aquel que es sobre todo nombre en vano en nuestra vida. Y el texto que estaremos considerando habla de esta gran problemática. De decir algo y de hacer otra cosa. Y el apóstol Pablo se esfuerza en enseñarnos a través de 11 capítulos. 11 capítulos previos a esto. Nos entrega lo que él considera la doctrina del Evangelio, el paquete de la doctrina del Evangelio que él predicaba. 11 capítulos densos, profundos, para luego pasar del 12 al 16
con una palabra que conecta, con una frase. Por tanto, en algunas versiones, por consiguiente en Biblia de las Américas. Por consiguiente, eso significa todo lo anteriormente dicho. Debes considerarlo para servir en una nueva vida. No puedes tener una nueva vida o decir que tienes una nueva vida sin considerar todo lo anterior. Y es menester que nosotros podamos revisar ese libro, esa carta, ese opus magnus del apóstol Pablo. Pablo nos dice que a la luz de la doctrina anterior, estos 11 capítulos, ¿qué tipo de persona deberíamos ser? ¿Qué tipo de conducta deberíamos nosotros tener como distintivo? ¿Qué cosas distinguen nuestra vida? Después de 11 capítulos, Pablo acierta. Por consiguiente, esto no es más que una cláusula que conecta lo que sigue con todo lo anterior. ¿Cómo nuestra conducta debería corresponder con el nombre que portamos? Porque decimos ser cristianos. Nuestros vehículos tienen signos de cristianos. Cantamos música con contenido cristiano. Pero realmente nuestra conducta se compagina con lo que decimos ser. Y entonces pongamos foco en el verso 12. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Es esto realmente lo que nos caracteriza? ¿Es esto realmente lo que nos distingue? ¿Es esto realmente nuestro distintivo como hijos de Dios, como casa de Dios? ¿Es esto lo que distingue al cuerpo de Cristo en la iglesia local? ¿Qué significa todo esto entonces? 3 puntos. Desarrollemos ese primer punto. Gozosos en la esperanza. Y saben muy bien, porque es visible, es notorio para cada uno de nosotros. Una de las características de esta sociedad actual es vivir en franca sentido de desesperanza. Nos encontramos con personas alicaídas, desanimadas, desesperanzadas. De hecho, lo vemos plasmado en las altas cifras de suicidio. Me sorprendió enormemente ver a una nación como Japón, con altos índices de longevidad, con una vida particular, pero ver el índice de suicidio más alto en todo el mundo. Una cifra descomunal. 56 personas mueren diariamente por causa del suicidio. Se suicidan 56 personas diarias, la más alta. No vemos una sociedad optimista con el futuro, sino una sociedad que tiene pesimismo, que ha perdido el sentido de la existencia, que ha perdido el propósito de la existencia. Y lo que vive la sociedad entera, lo está viviendo el Hijo de Dios, porque estamos en el mismo mundo, pero estamos llamados a tener una conducta totalmente distinta. A pesar de que estamos en el mismo mundo caído, roto, con una caída cósmica desde el jardín del Edén, Génesis 2, Génesis 3, sabiendo todos los pormenores que se están viviendo en el mundo y en nuestros países, particularmente en Latam, en Latinoamérica, sabiendo todo eso, sabiendo que el Hijo de Dios no puede salirse de este mundo, está en este mundo temporalmente, pero lo está. Estamos llamados a marcar la diferencia, a tener distintivos. ¿Qué es lo que te distingue de este mundo? Y no es fácil, mis hermanos, lo sé, mantenerse optimista ante los indicadores del mundo, ante los indicadores de corrupción de Latinoamérica, ante los indicadores de pobreza mundial en África, continente africano. Ahora estas cifras de suicidio, particularmente en el mundo oriental. No llegáramos a pensar en esto años atrás, pero cada vez la cifra, el índice más alto per cápita por cada 100,000 habitantes lo tiene Japón, por encima de la media. Un punto porcentual por arriba del promedio mundial lo tiene Japón. 56 suicidios diariamente. El cristiano está llamado a ser o a estar esperanzado en todo momento. A ser un ente de esperanza. A ser un portavoz, un esperanzador. Tal como la paz ha venido a nuestro mundo, una paz que el mundo no da, y somos llamados a ser pacificadores, esa misma esperanza bienaventurada que está en nuestra vida, es necesario ser y cambiar nuestra conducta para ser un esperanzador.
no una persona que lo esté determinando el pesimismo, un futuro incierto, porque realmente no sabemos qué va a pasar dentro de las próximas horas. No sabemos qué va a suceder dentro de los próximos días, semanas, meses, años. No sabemos, hay cierta incertidumbre, pero eso no marca el destino y no marca la vida del Hijo de Dios. Lo marca la esperanza que nadie puede robar y que está en Cristo. Eso sí estamos llamados a que marque nuestra vida. El texto bíblico de testimonio o da testimonio de lo importante que es la esperanza para el Hijo de Dios, en cuanto lo menciona alrededor de 200 veces, toda la Biblia, alrededor de 200 veces menciona algo parecido a esta frase, a la frase de gozaos en la esperanza. Algunos versículos, 2 de Tesalonicenses 2:16, el mismo Pablo. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Uno de los tantos versículos. 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según en su misericordia nos ha hecho nacer a una esperanza, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una de las otras tantas citas. Hebreos 6:18. A fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, los que hemos venido a los pies de Cristo, seamos grandemente animados para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y mis hermanos, debo decir algo. Sí, he hablado de la palabra optimismo, pero es que el Hijo de Dios no está llamado a ser optimista como el mundo lo es. Nosotros podemos llegar a decir, es que mañana eso va a bajar. Yo tengo fe de que sea así. Yo tengo fe de que el nivel del dólar se quede como está y no suba, y que nuestros salarios no se devalúen más. Yo no estoy pensando en eso. El cristiano no debe apuntar a eso. No, esos son optimismos y son falacias. Son temporales y se caen de inmediato por cambios en distintas variables macroeconómicas y que se viene abajo, y fácilmente pasamos de una acera de optimismo a la acera de al frente del pesimismo, pero en fracciones de microsegundos. No estoy hablando de eso. La esperanza del cristiano no es un optimismo que viene de pensar de manera que creamos que todo lo que nos hemos propuesto va a salir bien, que va a suceder así. Mis hermanos, déjenme decirle y déjenme pedirles que se bajen de esa nube. Allí no está fundamentada la esperanza del Hijo de Dios. La esperanza del cristiano es una convicción que está bien fundamentada en Cristo, que nos permite esperar con absoluta confianza y certeza aquello que Dios nos ha permitido, que nos ha prometido, y no lo que nosotros creemos y queremos que suceda. Déjame volverlo a decir mucho más sencillo. Mi esperanza, mi confianza, mi tranquilidad, mi gozo, estamos hablando de gozados en la esperanza. Mi gozo está puesto en lo que Cristo prometió, no en lo que yo quiero que suceda o en lo que creo que va a suceder este año. No, somos muy malos para hacer predicciones. De hecho, las predicciones económicas fallan. Habían dicho que el dólar a final del año en Venezuela iba a llegar a unos niveles insospechados y todo el mundo preocupado. Pues no fue así. Que íbamos a llegar a hiperinflación nuevamente durante un largo tiempo. Pues no ha sido así. Las predicciones se caen. O las predicciones siempre han sido conservadoras y van y se vuelan hasta el techo. Y el hombre siempre ha apuntado a la imprecisión cuando de predicción se trata. Pero si hay algo en donde debe estar afianzada y firme nuestra esperanza, es en lo que Cristo ha prometido, no en lo que nosotros creemos o lo que nosotros hemos planificado. La esperanza del cristiano es ese anhelo ansioso de algo que ya está reservado para él. Y como dice Pedro en su primera carta, esa esperanza que está en los cielos aguardada y que nadie puede robar ni marchitar. Y esa esperanza, mi hermano, no depende del cambio climático, no depende de los azares y los avatares de la vida, no depende de las dificultades que experimentamos a diario. El Señor ha prometido que los que colocan en Él su esperanza no serán avergonzados jamás. Y la esperanza del cristiano es algo seguro, es algo que está reservado. Nada podrá destruir la esperanza de un hijo de Dios. Ahora, hay un gran contraste
Y déjame decirte, en términos de esperanza, hay dos tipos de personas. Aquellos que han puesto sus esperanzas en Cristo y aquellos que han puesto sus esperanzas fuera de Jesús. Pedro apunta, pero precisamente sobre la esperanza que vivirán aquellos que están fuera de Cristo. Mira esto, 2 de Pedro 3, 10 al 14. No va a pasar lo mismo con el impío. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de persona no debéis ser en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, verso 13, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, esa es mi esperanza. No en lo que va a ser consumido por el fuego, no en lo que es temporal, no en lo que es perecedero, no en lo que está de este lado de la eternidad presente, no. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensible. Pedro dice que todo lo que nuestros ojos ven, lo que nuestras manos palpan, lo que estamos viendo, lo que está tácito, lo que podemos tocar y ver, Pedro dice que todo eso va a dejar de existir. Mi hermano, si tu corazón palpita por algo que ves hoy, si tu corazón y tu mente y tu alma se mueven, si tus manos sudorizan, si tú transpiras por algo que está en el tiempo presente, déjame decirte que no tienes esperanza firme, porque eso va a dejar de existir. Tu alma, tus anhelos, tus deseos no pueden estar en este mundo. Todo cuanto genera afán, ansiedad en el corazón, tenderá a convertirse en ídolo y dejará de existir. Es necio vivir así, teniendo nuestro corazón atado y anclado y firme en las cosas presentes, en las cosas que desaparecerán, en donde el impío ha puesto su esperanza. Es necio, es insensato poner nuestras esperanzas en esas cosas. Sería una gran pérdida, de verdad, que nuestra esperanza esté puesta en aquello que la Biblia sentencia como algo que desaparecerá definitivamente. Y mira cómo lo dice Salomón en Proverbios 10:28. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. En donde el impío ha puesto su expectativa, en donde el impío ha puesto su corazón, en donde anhela y espera seguir teniendo algo, dice, eso perecerá. Pero la esperanza de los justos es alegría. Nuestra esperanza no puede estar fundamentada en este mundo, aquí y ahora. Sin embargo, nosotros los cristianos, los creyentes en Jesús, sí tenemos una esperanza gloriosa. Si nuestra esperanza, escucha bien esto, si nuestra esperanza no está puesta en la eternidad venidera, en la tierra venidera, entonces o cambiamos de nombre o cambiamos de actitud. Si mi esperanza está puesta aquí y ahora, en los bienes que tengo, en las criptomonedas que he logrado adquirir, en todas las acciones que tengo, en mis bienes, en mis inmuebles, si mi esperanza está puesta en eso, yo necesito cambiarme el nombre. Yo no puedo seguir llamándome cristiano ni hijo de Dios. O estoy llamado a tener un cambio de actitud hoy, en el presente. Si nuestra esperanza, y como hijo de Dios, no ponemos nuestra esperanza en Cristo, tendremos dolor. Si como hijos de Dios tenemos nuestra esperanza en este mundo, tendremos fracasos, desilusiones, luchas, desesperanzas, ansiedad. Mis hermanos, necesitamos colocar nuestra esperanza en el mundo que viene, en la tierra venidera, no en este. Allá no habrá más dolor. Vamos a ir a Apocalipsis 21:4. Ya la historia está escrita.
No necesitamos seguir inventando, no necesitamos colocar en laboratorio lo que ya el Señor ha dado como definitivo, hecho ya. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Mi hermano, no habrá más angustia, no habrá más duelo, ni dolor, ni aflicción. Nunca más experimentaremos vergüenza, ni tendremos que pedir perdón. ¿Sabes por qué? Porque ya estaremos perfectos en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. No nos aferremos a ninguna cosa en el tiempo presente, ni aquí ni ahora. Mi hermano, esta es una pregunta para ti. ¿Es esta realmente nuestra esperanza en la tierra venidera? ¿Cuán viva y cuán cierta es esa esperanza en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Con cuánta frecuencia estamos meditando diariamente en esta esperanza? ¿Cuánto consuelo da a mi alma el saber que este mundo va a desaparecer, pero tengo morada celestial preparada que es eterna y que esa casa no fue hecha de manos, que nadie podrá derrumbar? El cristiano es un esperanzado, pero también estamos llamados a ser esperanzadores. Un hijo de Dios es un portavoz de esa esperanza. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, aprendamos a gozarnos en esta esperanza, pero también el texto nos habla de 2 puntos más. Vamos hacia el segundo punto, y es ¿cómo deberíamos nosotros perseverar? Pero perseverar en medio del sufrimiento. Perseverantes en el sufrimiento. De nuevo leamos el verso 12. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Y la palabra sufrimiento acá es sinónimo de tribulación, de estrechez, de angustia, de persecución. Y el sufrimiento es la experiencia normal de los creyentes en Cristo Jesús. El sufrimiento y las penalidades y las angustias, mis hermanos, es la experiencia natural y normal de los hijos de Dios. Compartimos algunos sufrimientos, ciertamente, con aquellos que no son hijos de Dios. Cuando se va el agua, sufrimos de la misma manera. Cuando hay un temblor en nuestro sector, sufrimos de la misma manera. Cuando suben los indicadores de la economía y hay una devaluación de nuestra moneda, sufrimos en manera general, los que son hijos de Dios y los que no. Algunos sufrimientos son particulares en los hijos de Dios. Por ejemplo, la persecución a causa de la predicación del nombre de Cristo. Esa persecución y ese sufrimiento es particular en la vida de los hijos de Dios. Pero todo sufrimiento, ahora esto es importante que lo tengas en mente, todo sufrimiento en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, debe verse como algo normal y natural, que procede de la vida cristiana. Y yo sé que esto está golpeando en tu mente. Quizás estás pasando por momentos de dificultad. Déjame decirte, si eres hijo de Dios, tienes una esperanza que nadie podrá quebrar. Quizás tus relaciones se han quebrado. Quizás tus finanzas están quebradas. Quizás tu trabajo está quebrado. Pero si algo no se quebrará en tu vida, si eres hijo de Dios, si has llegado a creer en Cristo y has puesto tu esperanza en Él, es la esperanza en Cristo Jesús. Nada ni nadie podrá robar la esperanza que está en tu vida, que es una esperanza bienaventurada, que es gloriosa en Cristo Jesús. Los sufrimientos los vivimos a diario, son a diario. Y son luchas pequeñitas que se dan cada día. No son esas grandes preocupaciones que tenemos. No, son luchas pequeñas. Y son esa parte de ese sufrimiento diario que sucede y que van poniendo a prueba nuestra fe. Y no es característico, déjame decirte algo también que tiene que calar en tu corazón y en tu mente. No es característico de la vida cristiana vivir una vida ausente de sufrimiento. Nosotros vivimos alejados del sufrimiento. Nosotros vivimos corriéndole al sufrimiento. ¿Cómo se prueba la vida cristiana si no hemos vivido por el sufrimiento? Si no estamos pasando por alguna calamidad, ¿cómo se prueba la fe en tu vida? ¿Cómo se aquilata la fe en tu vida? Elifaz, uno de los amigos de Job, a través del sufrimiento de Job,
le dice en Job 5:7, así como las chispas vuelan hacia arriba, cuando tú prendes una fogata, prendes un fogón, vas a hacer una sopa a la leña, vas a hacer una parrilla a la leña, prendes ese fogón y las chispas vuelan, ¿verdad? Mira Elifaz lo que dice. Así como las chispas vuelan hacia arriba, el hombre nace para la aflicción. Qué acertado, al menos en este pensamiento. Esa es una de las respuestas de los amigos de Job a la aflicción que Job está viviendo. Su amigo vio necesaria la aflicción en la vida del hombre. Sí creemos que es necesaria la aflicción en nuestra vida. Miren lo que dice Pablo en Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, si hemos experimentado menos aflicciones y menos tribulaciones en esta vida, pastor, yo no he vivido cosas tan difíciles como lo que usted me está contando. Pastor, una persona que conozco me ha contado grandes tribulaciones. Gracias a Dios que yo no he vivido todos esos tormentos. Si llegamos a concluir en nuestra vida en este momento que no hemos pasado por grandes tribulaciones, por grandes penurias, si no las hemos experimentado, esas grandes tribulaciones, ha sido solo por la gracia y la misericordia de Dios. Porque si algo merece el ser humano es pasar por grandes tormentos. Si algo amerita que el ser humano lo atraviese porque lo ganó a causa de su pecaminosidad, es pasar por los azares y los avatares y las dificultades en esta vida. Pero sin embargo, el Señor, por su misericordia y su gracia, nos ha hecho vivir vidas pacíficas, vidas esperanzadas. Y pienso un momento sobre esto. Lo que se busca es que seamos perseverantes en todo, incluso en medio de la aflicción. Perseverantes es dedicados, pacientes, allí. ¿En qué consiste entonces la perseverancia? Bueno, la idea de la palabra en el griego, la palabra perseverancia, la idea que está allí, trata de dar a entender la fatiga que trae un trabajo forzoso. Imagínate que te ponen a trabajar, a picar piedras, como hacían con los esclavos anteriormente. Hombres en nuestro país, en medio de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, fueron sacados a la calle para hacer grandes vías, grandes autopistas, grandes urbanizaciones, calles extensas, que hasta el día de hoy, después de más de 50, 60 años, 70 años, están aún vigentes, funcionan. Esos hombres fueron llevados allí, tratados forzadamente para hacer un trabajo cuesta arriba. Imagínate lo que esos hombres tuvieron que hacer de perseverantes para quedarse allí, para soportar la presión y para resistir hasta el final, hasta terminar el cometido que les habían asignado. De eso trata la perseverancia. Trata a nosotros de que con valentía, con firmeza, con aplomo, con confianza nos mantengamos firmes, incluso en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones y sufrimientos, para la gloria de Dios. Y la exhortación del apóstol es a no sorprendernos por las circunstancias que se nos presenten en el tiempo presente, valga la redundancia. A no ponernos a demandar respuesta de Dios. Dios mío, ¿hasta cuándo, Señor? Ha sido mucho tiempo. No, sino que esperemos firmemente en la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Una verdad hay, que Dios sabe cuánta aflicción podemos soportar, cuántas pruebas pueden venir a nuestra vida y sabe cuándo quitarlas. Si algo me mantiene confiado, es que si Dios nos mete en la prueba, Dios nos saca de esa prueba. Y nuestra actitud como creyentes es la de perseverar. Y si nosotros no tenemos esa actitud, o cambiamos de actitud o cambiamos de nombre. Quiero que guardes en tu corazón la historia de Alejandro Magno hacia ese soldado
que había manifestado cobardía delante del enemigo. ¿Te llamas Alejandro? O cambias de nombre o cambias de actitud. ¿Te haces llamar cristiano? O cambias de nombre o cambias de actitud. ¿En qué estaba pensando Pablo cuando escribió la segunda carta de Pablo a Corinto? ¿En qué estaba pensando? Vamos a leerlo, capítulo 4, versículos 17 y 18. Pues esta aflicción leve y pasajera, y vaya que lo que vivió Pablo no fue leve ni pasajero. Pero mira cómo Pablo dimensiona en su mente el tamaño y el peso de la gloria de Dios versus lo diminuta de las pruebas que él estaba viviendo. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce, Pablo está diciendo, el resultado de esta aflicción que es leve y que es pasajera, de este sufrimiento, de estas penurias que estamos viviendo, es un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Mi amado, si eres hijo de Dios, tú no puedes comparar las aflicciones de este mundo con la tierra venidera. Aquello que viene es mucho mayor, tiene un mayor peso eterno de gloria que lo que tú estás viviendo aquí, que es efímero, que es pequeño, que es temporal. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todos los hombres y mujeres de Hebreos 11 vivieron calamidades sustancialmente difíciles, por ponerlo así con algún adjetivo para calificarlos. Algo distinguía a cada uno de esos hombres y mujeres. Tenían su mirada puesta en aquel que era el Señor y dueño de todo el universo. Tenían su mente puesta en el galardón, en el Señor Cristo nuestro Redentor. Moisés, de él se nos dice en el mismo capítulo 11, versículos 25 y 26, Moisés tuvo que elegir la riqueza, el palacio, la vida faraónica, los deleites y los placeres, o ser humillado, o ser desechado. Él hizo una muy buena elección. Pero mira lo que dice Hebreo, hablando con relación a Moisés: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas lo propio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Pero si hay algo, mis hermanos, que hacen las aflicciones, y gloria a Dios por las dificultades que vivimos, puedes concluir hoy que cada una de las dificultades que experimentaste en el 2024, algo positivo dejaron en tu vida. Yo creo que sí, puedo dar fe de eso. Pero si hay algo que hacen las aflicciones, es que profundizan nuestra vida de oración. Y ese es nuestro tercer punto. Dedicados a la oración. Quiero leer nuevamente el verso 12. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, lo acabamos de ver, pero tercer punto, dedicados a la oración. Y uno de los reformadores, Calvino, comenta este texto diciendo lo siguiente: dado que ambas cosas, gozarnos en la esperanza y ser sufridos y perseverantes en la tribulación, sobrepasan nuestras fuerzas, nosotros no tenemos fuerzas físicas para poder sobrellevar esto que es gozarnos en la esperanza y ser sufridos y perseverantes en la tribulación. Él decía Calvino, es necesario entonces, vaya que esto sobrepasa nuestra capacidad, es necesario entonces incitarnos, motivarnos a la oración, orando a Dios sin cesar, para que Él no permita que nuestros corazones desmayen y caigan a tierra anonadados por las adversidades. Y el mismo apóstol Pablo nos insta a orar y a hacerlo perseverantemente. Orad sin cesarlo, dice Pablo en la primera carta a la iglesia en Tesalónica. ¿Para qué? Para que no nos desalentemos, para que no decaigamos. Entonces es menester dedicarnos, tener una vida perseverante, dedicada a la oración. Y la vida de oración, como lo dije al inicio de este tercer punto, lo motoriza la aflicción. Mi hermano, si la aflicción te ha llevado a tener más intimidad con Dios, bienvenido el sufrimiento a tu vida, porque ella ha hecho que profundice tu vida de oración. Es triste,
Pero es cierto que debemos reconocer que cuando todo va bien, nuestra vida de oración es frágil. Pero cuando las cosas se tornan de color gris, nuestra vida de oración se fortalece. Hay una relación equidistante. A mayor oración, mayor fortaleza de espíritu. A menor oración, mayor fragilidad de espíritu. A mayor aflicción, mayor oración. A mayor bonanza y menor aflicción, menor vida de oración. Todas esas relaciones debes tomarlas en cuenta. Cotidianamente pensamos en la oración en términos muy simplistas. Nosotros creemos que la oración es tener una lista. Nuestras reuniones de oraciones, así lo dice mi amigo Néstor Blanco, nuestras reuniones de oraciones están determinadas por las listas y cuán largas son nuestras listas. A mayor larga la lista de oración, mayor tiempo duraremos en nuestras reuniones de oración. Yo creo que eso tiene que cambiar. Creemos que la oración es una lista de cosas que se le presentan a un ser supremo, superior, que tiene un almacén que está llamado a suplirnos lo que nuestra lista dice. Y eso no es lo que la Biblia dice acerca de la oración. La oración es abrir el corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros sabemos que el Señor sabe todo acerca de nosotros y sin embargo Él nos está llamando a abrirle nuestro corazón. Orar es confiar. Confiarle a Dios toda nuestra debilidad. Señor, sabes que no puedo hacer esto. Confío en tu fortaleza. Señor, me han encomendado esto. Sabes que no tengo la capacidad para hacerlo. Sabes que no tengo los recursos. Señor, suple tus recursos y tus capacidades en tu siervo. Y Él hará conforme a su voluntad. La oración del convertido, cuando un hijo de Dios ora, es uno de los milagros más grandes que el Señor hace en nuestra vida. Mira lo que dice Efesios 6, 18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:12, el mismo apóstol Pablo nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Mi hermano, ¿qué es lo que te distingue? Porque claramente el apóstol Pablo desarrolla un pensamiento tan increíble. 12 versículos terminando en este verso 12. Gozaos en la esperanza, perseverantes en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Qué es lo que te distingue? ¿La vida de oración te distingue? Ser perseverante, dedicado, mantenerte firme a pesar de que estás pasando por el sufrimiento, ¿te distingue? ¿Te gozas en tu esperanza? ¿Eso te distingue? Porque si no oras, por ejemplo, si no eres dedicado a la oración, entonces tú no dependes del Señor porque la oración es dependencia. Si no oras, entonces tú no necesitas del Señor porque el que pide se le dará. Oramos a Dios sin cesar para que Él no permita que nuestros corazones caigan a los pies de las dificultades, perplejos, confundidos, desanimados por tantas adversidades y tantas presiones con las que tenemos que lidiar a diario. Oramos para que el Señor nos sostenga. Oramos para depender del Señor. Oramos para que Él conozca, aunque los conoce, conozca de nuestra propia boca y corazón lo que nos mueve, lo que nos está probando, las tentaciones a las que estamos expuestos. Oramos para que el Señor sepa y conozca nuestras debilidades. Y como conclusión quiero cerrar con esto. Vivamos gozosos. El cristiano, a pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento, a pesar de la congoja, azares y avatares de la vida, dificultades grandes, tormentas grandes, el cristiano está llamado a vivir gozoso. El cristiano está llamado a ser perseverante y dedicado en medio del sufrimiento y en medio de la oración. De lo contrario, mis hermanos, seremos contados como los del mundo, como los impíos. Seremos contados como aquellos que acumulan riquezas aquí en la tierra, aquí y ahora, de este lado de la eternidad, cuyas riquezas, cuya gloria se consumirá por el fuego. Tendremos una gran pérdida. De lo contrario, no vamos a poder resistir ni soportar con firmeza las aflicciones, tristezas, agobios, ansiedades, pérdidas, penas y las presiones de este mundo. A Dios sea la gloria
que nos mantenga en pie al inicio de este año 2025. Vivamos gozosos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Seamos perseverantes y dedicados, firmes en medio del sufrimiento y la prueba, y dediquemos nuestra vida a la oración. Tengamos vida de oración. Donde quiera que estés, que el tiempo te tome, que el día o la noche te tome, ten pensamientos de oración, pensamientos dedicados al Señor. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos sostienes, Señor. Iniciando este año, queremos colocar nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Señor, sin nada escrito en la agenda, queremos conocer tu voluntad para nuestra vida este año. Háblanos. Háblanos en lo secreto de nuestro cuarto. Háblanos en lo escondido de nuestra habitación y dormitorio. Háblanos, muévenos en tu agenda, no en la nuestra. Y danos fortaleza para permanecer de pie, con valentía, con aplomo, con firmeza en medio del sufrimiento, perseverantes, logrando hasta el final tu cometido a pesar de las dificultades, que podamos vivir gozosos en la esperanza que Cristo ha traído a nuestro corazón, y que por las aflicciones podamos tener una vida dedicada a la oración. Bendita tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que esta palabra edifique tu vida. Son los deseos de la comunidad cristiana de Los Cocuyos, en el mío propio, de todo el ministerio local. Bendiciones para la iglesia de Los Cocuyos. Bendiciones, hermanos, en todas partes del mundo, particularmente nuestros hermanos que nos siguen en Radio Dinámica 1490, en nuestro programa Ad Fontes, cada día domingo, 8 de la mañana y 7 de la noche. Que Dios les bendiga abundantemente.